Lectura del libro El mensaje de los tres ángeles de Elena G. de White. Capítulo 3. El mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844, y entonces se aplicaba más específicamente a las iglesias de Estados Unidos, donde la advertencia del juicio había sido más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. Las iglesias se negaron a recibir el mensaje del primer ángel, y como rechazaron la luz del cielo, perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza, y al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados de Dios, quienes fueron oprimidos, atendieron al mensaje de que ha caído la gran Babilonia y abandonaron las iglesias caídas. Cerca del cierre del mensaje del segundo ángel, vi una gran luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz se veían brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que clamaban: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Mateo 25:6. Comentario del pie de página, página 68. Charles Fitch fue el primero en presentar que el mensaje del segundo ángel se aplicaba a las iglesias protestantes que habían rechazado la pronta venida de Jesús a mediados de 1843. Este mensaje alcanzó su impacto más amplio a mediados de 1844. El clamor de medianoche fue dado para darle poder al mensaje del segundo ángel. Se enviaron ángeles del cielo para despertar a los santos desanimados y prepararlos para la gran obra que les aguardaba. Las personas más talentosas no fueron las primeras en recibir este mensaje. Se enviaron ángeles a los humildes y devotos, y los instaron a elevar el clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron, y en el poder del Espíritu Santo difundieron el clamor y despertaron a sus hermanos desanimados. Este clamor no se fundó en la sabiduría y en la erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que lo escucharon no pudieron resistirlo. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían liderado la obra fueron los últimos en recibirlo y a ayudar a elevar el clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. En todas partes del país se dio luz sobre el mensaje del segundo ángel, y el clamor fue enterneciendo el corazón de miles de personas. Este se propagó de ciudad en ciudad, de pueblito en pueblito, hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. Muchos impidieron que el mensaje entrara en las iglesias, y un gran grupo que tenía dentro de sí el testimonio vivo abandonó las iglesias caídas. El clamor de medianoche efectuó su obra portentosa. El mensaje escudriñaba los corazones y llevó a los creyentes a buscar por sí mismos una experiencia viva. Sabían que no podían apoyarse unos en otros. Los santos esperaban ansiosamente a su Señor, ayunando, velando y orando casi ininterrumpidamente. Incluso, algunos pecadores aguardaban el tiempo con terror, mientras que la gran mayoría pareció incitada
contra este mensaje, y manifestó el espíritu de Satanás. Se burlaron y mofaron, y por todas partes se escuchaba: nadie sabe el día ni la hora. Ángeles malignos se regocijaron a su alrededor, moviéndolos a endurecer sus corazones y a rechazar todo rayo de luz del cielo con el fin de poder sujetarlos en la trampa. Muchos que profesaban esperar a su Señor no tenían parte ni herencia en este asunto. Habían sido testigos de la gloria de Dios, la humildad y la profunda devoción de quienes estaban aguardando, y el contundente peso de las pruebas los llevaron a profesar que recibieron la verdad. Pero no estaban convertidos, no estaban listos. En todas partes los santos sentían un espíritu de oración solemne y ferviente. Reposaba sobre ellos una santa solemnidad. Los ángeles estaban observando con el más profundo interés los resultados. Animaban a quienes recibían el mensaje celestial y los apartaban de las cosas terrenales para que se abastecieran ampliamente de la fuente de la salvación. Entonces, el pueblo de Dios fue acepto ante él. Jesús los miraba con agrado. Su imagen se reflejaba en ellos. Habían hecho un sacrificio completo, una consagración total, y esperaban ser transformados para la inmortalidad, pero estaban destinados a experimentar de nuevo un triste chasco. El tiempo que aguardaban, esperando la liberación, pasó. Seguían en la tierra, y los efectos de la maldición nunca parecieron más visibles. Habían puesto sus afectos en el cielo, y en dulce anticipación habían saboreado la liberación inmortal. Pero sus esperanzas no se habían cumplido. Jesús no vino a la tierra como lo esperaban los que aguardaban gozosos, para purificar el santuario limpiando la tierra con fuego. Vi que su cálculo de los periodos proféticos era correcto, y el tiempo profético terminó en 1844. Su error consistió en no entender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. En efecto, Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al final de los días. Miré de nuevo al grupo que aguardaba chasqueado. Se lo veía triste. Ellos examinaron cuidadosamente las pruebas de su fe y repasaron todo cálculo de los periodos proféticos, pero no pudieron descubrir error alguno. El tiempo se había cumplido, pero ¿dónde estaba su Salvador? ¿Lo habían perdido? Vi que Jesús, al mirar con la más profunda compasión a los que habían pasado por el chasco, envió a sus ángeles para que dirigieran sus mentes de modo que lo pudieran encontrar y seguir a donde se encontraba, para que pudieran entender que el santuario no es la tierra, que él tenía que entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para purificarlo, para hacer una expiación especial por Israel y para recibir el reino de su Padre y luego volver a la tierra para llevarlos a vivir con él para siempre. Se me mostró el interés que todo el cielo había tenido en la obra que proseguía en la tierra. Jesús comisionó a un ángel fuerte y poderoso para que descendiera y advirtiese a los habitantes de la tierra de que se prepararan para la segunda aparición. Vi que este ángel poderoso salió de la presencia de Jesús en el cielo. Delante de él iba una luz extremadamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era iluminar la tierra con su gloria y advertir a los seres humanos de la ira de Dios. Multitudes recibieron la luz. Algunos se veían muy solemnes, mientras que otros estaban gozosos y jubilosos.
La luz se derramó sobre todos, pero algunos apenas se pusieron bajo su influencia y no la recibieron de corazón. Pero todos los que la recibieron levantaron sus rostros hacia el cielo y glorificaron a Dios. Muchos se llenaron de gran ira. Los pastores y la gente se unieron con los viles y se resistieron tenazmente a la luz derramada por el ángel poderoso. Pero todos los que la recibieron se apartaron del mundo y estaban estrechamente unidos entre sí. Los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo, y no pudieron beneficiarse del poder y la gloria que acompañó al mensaje que decía: aquí viene el novio. Jesús se apartó de ellos con un seño de desaprobación. Lo habían despreciado y rechazado. Los que recibieron el mensaje fueron envueltos por una nube de gloria. Estaban aguardando, velando y orando para saber la voluntad de Dios. Tenían gran temor de ofenderlo. Vi a Satanás y a sus ángeles procurando apagar esa luz divina del pueblo de Dios. Pero mientras los que aguardaban apreciaban la luz y mantuvieran sus ojos elevados de la tierra mirando a Jesús, Satanás no tendría poder para desviarlos de esta preciosa luz. El mensaje dado desde el cielo enfureció a Satanás y a sus ángeles. Y aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, menospreciaron a los fieles que confiaban y se burlaban de ellos. Pero un ángel anotó cada insulto, cada ofensa, cada maltrato que recibieron de sus profesos hermanos. Muchísimos alzaron la voz para clamar: aquí viene el novio, y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús ni les permitía espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida. Y luego ordenó a sus ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, para que no se contaminase. Los obedientes a los mensajes se destacaban libres y unidos. Una luz santa y excelente resplandecía sobre ellos. Ellos renunciaron al mundo, arrancaron de él sus afectos y sacrificaron sus intereses terrenales. Abandonaron su tesoro terrenal y su mirada deseosa se dirigía hacia el cielo. Esperaban ver a su amado libertador. Un gozo sagrado y santo brillaba sobre su rostro y denotaba la paz y el gozo que reinaba en su interior. Jesús les ordenó a sus ángeles que fueran y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Vi que estos que aguardaban aún no habían sido probados como debían serlo. No estaban libres de errores. Y vi la misericordia y la bondad de Dios en enviar una amonestación a los habitantes de la tierra y repetidos mensajes para llevarlos hasta un punto en el tiempo, y para inducirlos a analizarse diligentemente a sí mismos, con el fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo donde Él puede obrar en su favor con mayor poder, y donde ellos puedan guardar todos sus mandamientos. Babilonia designa religiones falsas. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de las religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una iglesia virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Caídas de su estado espiritual.
las iglesias, representadas por Babilonia, aparecen como caídas de su estado espiritual para convertirse en un poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y a Juan le fue presentado este poder perseguidor como una bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Una caída progresiva. El mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Entonces, las iglesias experimentaron una caída moral por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero esa caída no fue completa. A medida que continuaran rechazando las verdades especiales para este tiempo, irían decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aún no ha hecho beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades probatorias para nuestro tiempo existe, y ha estado ganando terreno en las iglesias de la fe protestante de todos los países de la cristiandad. Y esas iglesias están incluidas en la solemne y terrible advertencia del segundo ángel. Pero la obra de apostasía no ha alcanzado todavía su culminación. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y que todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, serán dejados para recibir un poder engañoso para que crean en la mentira. Segunda a los Tesalonicenses 2, 9 al 11. La caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado totalmente. En toda la cristiandad, el cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está en el futuro. El pueblo de Dios sostiene la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas. Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si nos autoriza un categórico «Así dice Jehová». El vino de Babilonia consiste en sus falsas doctrinas venenosas. El gran pecado del que se acusa a Babilonia es que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que han aceptado como resultado de su unión ilícita con los grandes de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe, y a su vez, Babilonia ejerce una influencia corruptora sobre el mundo al enseñar doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la palabra de Dios. Entre estas falsas doctrinas se destaca la del milenio temporal, 1000 años de paz y prosperidad espirituales, en los que el mundo se convertirá antes de la venida de Cristo. Este canto de sirenas ha arrullado a miles de almas, hasta dormirlas al borde del abismo y de la ruina eterna.
La doctrina de la inmortalidad natural del alma ha abierto camino para la astuta obra de Satanás por medio del espiritismo moderno y además de los errores católicos del purgatorio, las oraciones por los muertos, la invocación a los santos, etc., que han nacido de esta fuente, ha llevado a muchos protestantes a negar la resurrección y el juicio, y han dado origen a la repugnante herejía del tormento eterno y al peligroso engaño del universalismo. Y aún más peligrosas que estas y más ampliamente sostenidas son las suposiciones de que la ley de Dios fue abolida en la cruz y que el primer día de la semana ahora es un día santo en vez del sábado del cuarto mandamiento. Reyes, presidentes y maestros religiosos incitados a airarse. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino del error se compone de doctrinas falsas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santo y santificado de Dios. Estos y otros errores similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:3. Es un furor producido por causa de las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías falsas y satánicas, que exalten el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo por sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para el uso de la humanidad, y también la creencia en la inmortalidad del alma. Estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la Iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, dirigentes y maestros religiosos están todos en corrompida armonía. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia. El Señor no le ha dado un mensaje para que diga que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en un mínimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información específica que se opone a tal mensaje. Todo este capítulo, Apocalipsis 18, demuestra que la Babilonia que ha caído está constituida por las iglesias que no recibieran el mensaje de amonestación que el Señor ha dado en los mensajes de los 3 ángeles. Rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. Rehusaron los mensajes de verdad, según a los Tesalonicenses 2, 1 al 12. El mensaje del capítulo 18 de Apocalipsis es claro y bien específico, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18, 3. Ninguno de los que lee este capítulo necesita ser engañado. ¿Cómo se regocijaría Satanás si pudiera conseguir que se proclamase un mensaje según el cual el único pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley sería aquel a quien se aplica ese mensaje? Nuevamente
digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la única iglesia del mundo que guarda los mandamientos de Dios. Es verdad que hay paja junto con el trigo, pero reúnan primero la paja y átenla en manojos para quemarla, pero junten el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersa en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a nada. Un mal uso de los testimonios. Los que han proclamado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. Pero, ¿por qué no presentaron lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje? A saber, la unidad de la Iglesia. ¿Por qué no citaron las palabras del ángel? Únanse, únanse, únanse. ¿Por qué no repitieron la amonestación? Ni declararon el principio de que en la unión hay fuerza, en la división, debilidad. Son los mensajes semejantes a aquellos que han sido proclamados por estos hombres los que dividen a la Iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en estos mensajes se revela claramente la obra del gran engañador, que quisiera impedir a la Iglesia alcanzar la perfección y unidad. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos encendieron, actúan de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con nociones y teorías falsas. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino, hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean, desequilibrados mentales. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Usted no es la única persona a quien el diablo ha engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años, un individuo tras otro se ha levantado, pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a aquellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Hermano mío, usted está con toda seguridad fuera de la huella. El mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia, las iglesias, para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado la segunda vez. Hermano mío, si usted está enseñando que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia, usted está equivocado. El Señor no le ha dicho que presente un mensaje como ese. Satanás usará a cada mente que le permita entrar e inducirá a los hombres a propagar falsas teorías o a apartarse por alguna tangente errónea, a fin de poder crear un reavivamiento espurio y así distraer a la gente del verdadero tema para este tiempo. Presumo que algunos podrán ser engañados por su mensaje, porque están llenos de curiosidad y deseo de alguna cosa nueva. Ciertamente me entristece que usted se haya dejado engañar de alguna manera por las sugerencias del enemigo, porque yo sé que la teoría que usted está defendiendo no es la verdad. Al sembrar esas ideas, usted está trayendo y traerá grave perjuicio sobre usted mismo
y sobre los demás. No trate de interpretar mal, de torcer y pervertir los testimonios para justificar cualquier mensaje de semejante error. Muchos han pisado este terreno y han causado mucho daño. Cada vez que otros han comenzado, llenos de celo, a proclamar este mensaje, reiteradamente se me ha mostrado que no era la verdad. Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda los mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres, pues, que la arranquemos? Mateo 13:28. Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 29. La red del Evangelio no pesca solamente peces buenos, sino también malos. Y solamente el Señor conoce los suyos. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Hermano y amigo, gracias por acompañarnos en esta lectura. ¡Qué tremendo mensaje! Espero que sea de bendición para usted y para mí. Hay una iglesia en el mundo que el Señor exaltará hasta el fin. Y como terminamos esta lectura, no importa que en ella haya cizaña, que haya malos obreros, el Señor la guiará. Que Dios te bendiga, es mi deseo.